Sí, No. sí, perdón, sí, 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 habla. Mira, primero, quiero saludar a Gianfranco, que lo he escuchado durante todos estos videos de todas estas semanas y hasta ahora lo conozco y me ha parecido muy, muy importante sus aportes, iguales los del profesor y todos ustedes. Encantado, Ricardo. Gracias, Gianfranco. Mira, Antonio, has dicho muchas cosas importantes y Gianfranco las reafirmaba. Eh, digamos, esa particularidad de pensar en lo extraordinario que somos o que fue alguien. Tú te recordarás, Antonio, en todos aquella frase he conocido varios papas, muchísimos obispos, pero solo hay un fundador. Eh, pues me recuerdo toda la exposición que hiciste un día de estos, unas semanas atrás, sobre megalomanía, eh, y cómo eso se está, digamos, trasladando hacia abajo. Es verdad que cambiar los estatutos nunca es suficiente para que ninguna institución se modifique, ¿verdad? Porque los estatutos son normas muy básicas de funcionamiento, ¿verdad? Y entonces también van a depender de cómo se interpreten y cómo se apliquen. Y eso depende también mucho de las personas que están haciéndolo. Sin embargo, es un paso importante porque lo jurídico marca la existencia no solo de la constitución de una organización, sino de los derechos y deberes que tienen las personas que participan en esa organización, que yo creo que la principal carencia de información, digamos, se te invita a participar en una organización, valga decir, la asociación que de rescate animal de mi ciudad, ¿verdad? Y lo primero que me dirían es, pues, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus medios, patrimonio, cómo puedo yo colaborar, cuáles son mis obligaciones si yo me asocio, cuáles son mis derechos, pero me lo dicen todos. No después no me digamos, no me hacen que yo me asocie a la Asociación de Rescate Animal para 6 meses después decirme que tengo que ir a cazar leones a África, ¿verdad? Es decir, porque eso sería, digamos, una especie de fraude, digamos, de engaño, ¿no? Entonces, a mí esto me lleva a volver a plantear lo que tú decías del tema de la manipulación. Y yo lo he visto gracias a ustedes en varias como áreas. Por un lado, la manipulación de la conciencia, ¿verdad? Que lleva a las personas creyentes e incluso a manipularles en algo que es muy sagrado para ellas. Y ya saben por qué hablo en tercera persona, que es su fe, ¿verdad? Manipular la fe. Es una cosa muy, muy delicada, ¿verdad? Porque para un creyente la fe es algo muy importante, ¿no? Y digamos, si alguien te promete el cielo, si estás adentro y el infierno, si estás afuera, bueno, hombre, está manipulando no solo la conciencia de la persona, sino sobre todo también su fe. Para los que no somos creyentes, pues entendemos más bien el problema de la manipulación de la dignidad que va en relación con la manipulación de la libertad, ¿verdad? Por ejemplo, la censura, por ejemplo, las cartas abiertas, que son incluso desde el punto de vista jurídico un delito, apropiación de información privada en gran mayoría de los ordenamientos del mundo. Y sobre todo eso que mencionabas de la diferencia entre carisma, espíritu e institución, que existe diferencia, pero que aquí parece como que todo está confundido. Porque yo sí recuerdo de cuando se hablaba de espíritu, bueno, les digo, tengo que hacer mucha memoria porque estas memorias son de casi hace 30 años y mi inteligencia no es tan alta, ¿no? Mi memoria RAM es más pequeña. Pero sí recuerdo que había, como me tocó estar y enseñar esto muchas veces, recuerdo que por espíritu los estatutos no se mencionaban. Por espíritu se entendían los escritos y las enseñanzas orales, digamos, de las personas de alto nivel y también incluso las indicaciones barra ocurrencias de alguien que estuviera ocupando un cargo jerárquico en ese momento. Eso también era de espíritu, ¿verdad? Eh, y sobre ese espíritu, que no tenía nada que ver con el carisma, que decía Antonio al principio de esas,
de las conferencias, se hacían los juicios y valoraciones. Han parado, digamos, en una práctica que a mí me parece muy, muy delicada. Todo el tema que has tratado sobre la manipulación de la paternidad, de la idea de padre, y el tema de la infantilización, ¿verdad? Que llevaba digamos, encubierto en un concepto que yo desconozco su origen y también no entiendo mucho sus alcances de infancia espiritual, lo que llevaba era una infantilización, ¿no? A tratarte como incapaz. Lo que tú hablabas acerca de la violencia que significa convertir a un adulto en alguien vulnerable, ¿verdad? Eso a mí me parece atroz, es una cosa pero absolutamente maquiavélica, y con perdón de Maquiavelo, ¿verdad? A lo mejor Maquiavelo no era tan malo como le decían, ¿no? Entonces, recuerdo, ahora para las Navidades, alguien me preguntó que si yo celebraba las Navidades y les dije que, pues que no, en términos generales no las celebro, aunque estaba intentando encontrar una manera sana de celebrarlas, porque recordaba la carta del niño y esas cosas, ¿verdad? Y entonces yo decía, no puede ser, ¿verdad? Que un adulto lo traten aún así. Entonces, a mí me parece que es muy importante lo que se está hablando desde un punto de vista institucional, pero porque las instituciones y el derecho implican una manera de enfrentar la realidad, pero coincido con lo que decía Gianfranco de que no bastará para que ciertas prácticas puedan modificarse. La verdad no me interesa si se modifican o no, lo que me interesaría sería que no se manipule a las personas, que se les enseñe desde el principio todo, que se les diga desde el principio que no van a poder ir al cine. Algo que a mí me dolió muchísimo, perderme muchas películas en el cine, porque era una de mis grandes pasiones. Y sobre todo que se les diga que no se les lesione ni la libertad de conciencia, ni sus libertades esenciales, ¿verdad? De opinión, de expresión, del derecho a cambiar de opinión, de asociación, los derechos fundamentales que están consagrados en los ordenamientos, y que no se les lesione tampoco su libertad patrimonial. Y como se trata de personas que en principio son creyentes, pues que tampoco se les manipule en la fe. Gracias, Antonio. Mira, Ricardo, cuando has hablado de manipular la fe, yo me he acordado de aquel programa de televisión española, que quizá ahí en Costa Rica no lo conocéis, pero que está colgado en Opus Libros, que lo dirigía un periodista español muy bueno, que se llamaba José Luis Balbín, y que se titulaba La Clave. El formato de La Clave era una especie de tertulia en la que José Luis Balbín reunía a personas que opinaban distinto sobre una cuestión. Y hubo dos programas sobre el Opus Dei que están colgados en Opus Libros. Eso lo podéis ver todos los que queráis, que aunque miréis en YouTube buscando como La Clave Opus Dei o La Clave José Luis Balbín Opus Dei, lo encontraréis. Y ahí, en esas reuniones, o sea, por ejemplo, participaba pues gente muy, muy buena, como por ejemplo María Angustias Moreno, que escribió 3 libros con un coraje increíble, ¿no? Sobre toda la manipulación que había en el Opus Dei. María Angustias también se fue siendo directora, más o menos como tú. Y luego también estaba en esos programas, en esas tertulias de La Clave, estaba Miguel Fisac, que es uno de los primeros del Opus Dei. Yo le llegué a conocer a Miguel. Miguel, como sabéis, pitó en el año 1935 y prácticamente los 20 años que estuvo en el Opus Dei estuvo queriendo irse del Opus Dei y estuvo a punto de suicidarse porque San José María no le dejaba irse, ¿no? Y en ese programa de La Clave, Miguel Fisac dijo una cosa que a mí me pareció redonda, que es más o menos lo que has dicho tú.
y es lo siguiente. Miguel Fisac les dijo a Benito Badrinas, que era el, el postulador de la causa de beatificación de San José María, le decía, vosotros habéis sustituido la fe por la piedad. O sea, en el Opus Dei han sustituido la fe por la piedad. O sea, porque la fe la han sustituido por la piedad hacia San José María Escriba, a quien le tienen le tienen divinizado, ¿no? Hombre, otra cosa que has tocado y que también lo ha tocado Gianfranco es el tema claro, de que el tema de los estatutos efectivamente no basta. Pero tú has comentado que por algo que por algo hay que empezar, claro, ¿no? O sea que porque los estatutos son una norma jurídica y son la base para comenzar a andar, ¿no? A mí me llama mucho la atención que durante 50 años nos han estado machacando un día sí y otro también con lo que se llamaba la intención especial, es decir, la forma jurídica actual, ¿eh? Y luego resulta que ahora mismo, la gente del Opus Dei no siente el más mínimo aprecio por la norma jurídica. O sea, ¿cómo pueden ser tan borregos, de mostrar tanto interés hasta el punto de rezar miles de partes del rosario por la forma jurídica de la prelatura personal? Y ahora que el Papa les ha dicho que la tienen que cambiar, dicen, bueno, pero eso no es lo importante es el carisma, ¿no? Dice, pero bueno, vamos a ver, o sea, y eso que decía Ocari, dice, bueno, ya sé que habéis hecho pocas sugerencias, pero ya sé que muchos no habéis hecho sugerencias, pero no pasa nada, ya aquí nosotros nos dedicamos a pensar por vosotros, ¿no? O sea, quiero decir, yo siempre pensé que la norma jurídica era importante y creo que en consecuencia sigo pensando lo mismo, no solo del Opus Dei, sino de todo. Hombre, hay normas y normas. Yo que he estado bastantes años trabajando como arquitecto municipal, pues con motivo de los expedientes de inmigrantes, he tenido que ver muchos contratos de alquiler, ¿no? Y claro, cuando ves muchos contratos de alquiler de viviendas, pues te das cuenta de que hay contratos y contratos. O sea, que hay contratos que están hechos de una página y que son una auténtica chapuza. Y luego hay contratos muy concienzudos, ¿eh? Bueno, pues en una norma jurídica pasa igual. O sea, una norma jurídica puede ser una cosa chapuza, muy abstracta, muy dejando todo tipo de cabos sueltos, o puede ser algo muy preciso. Yo creo que en la situación actual del Opus Dei hay que tener en cuenta una cosa, y es que esta modificación de estatutos es muy diferente a la situación con la que se enfrentaba el Opus Dei, por ejemplo, en el año 41, cuando obtuvo sus primeros estatutos como Pía Unión. ¿Por qué? Pues porque en aquella época no tenía todavía forma jurídica, estaba todo por hacer. Digamos que existía toda la presunción de buena fe, etcétera, ¿no? Pero claro, primero como Pía Unión, luego como sociedad de vida común sin votos, luego como instituto secular, luego como prelatura personal. Y si ahora, después de casi 100 años, el Papa les dice que tienen que cambiar los estatutos, pues eso quiere decir que lo han hecho mal, o sea, que lo han hecho mal y que llevan 100 años dando el coñazo a la Santa Sede, o sea, eso es algo innegable, ¿no? Y no es lo mismo modificar unos estatutos cuando se tiene un lastre de abusos de todo tipo, de abusos sexuales, con el mismo sexo y con distinto sexo, de abusos de conciencia, de abusos de poder, de abusos espirituales, cuando hay más gente que se ha ido que gente que queda dentro, o sea, porque parece ser que somos ya del orden de 100.000 los que nos hemos ido, ¿no? Hombre, cuando se les están yendo, eh,
actualmente se les está yendo gente de todo tipo, se les están yendo curas numerarios mayores, se les están yendo numerarios, se les están yendo agregados, se les están yendo supernumerarios, se les están yendo numerarios auxiliares, se les está yendo todo el mundo. Y además no se les va gente jovencita, sino que se les va gente después de muchos años, ¿no? Bueno, pues después de todo ese lastre, cuando resulta que hay que cambiar los estatutos, quiere decir que los nuevos estatutos que se redacten tienen que tener un componente didáctico y un componente preventivo para que no se vuelvan a repetir los mismos errores que se han cometido hasta ahora. Por eso yo en uno de los vídeos que tuvimos pues hablé de que De las líneas rojas. de que deberían tener unas cuantas líneas rojas, ¿no? Que me comprometí a escribirlas, a hacer un artículo, no pues libro, que reconozco que no lo he hecho todavía, pero lo haré, ¿eh? Porque esas líneas rojas yo creo que son el elemento fundamental de los futuros estatutos. O sea, si los futuros estatutos se limitan simplemente a, a decir cosas ambiguas, genéricas y positivas, mal. Ahí tienen que haber líneas rojas. Yo me acordaba hombre, es una cosa totalmente distinta, ¿no? Pero me acordaba de cuando el Papa San Pío X la emprendió contra los modernistas, ¿no? Y no solo hizo una encíclica furibunda contra los modernistas, sino que instauró en la Iglesia una cosa que ha perdurado hasta Juan XXIII, que es lo que se llamó el juramento antimodernista. ¿eh? Bueno, pues yo creo que habría que hacer algo en ese sentido eh, en los futuros estatutos. O sea, en el sentido, por ejemplo, de que el que fuera elegido como prelado prestara un juramento, por ejemplo, relativo al respeto al fuero interno, eh, de una separación total de la institución con las personas. Eh, o sea, yo, por ejemplo, en esa otra reunión apunté que una de las cosas que debería haber es una prohibición absoluta de relaciones de todo tipo entre la prelatura y los cooperadores orgánicos. Es decir, ni una relación laboral, ni una relación espiritual, nada, ¿no? O sea, de tal manera que lo único que pudieran prestar los sacerdotes de la prelatura a los laicos cooperadores sean medios de formación colectivos. Prohibida la dirección espiritual, prohibido el acompañamiento espiritual de los sacerdotes de la prelatura a los cooperadores orgánicos. Y luego una cosa que yo también he pensado, pero bueno, y la digo aquí como una idea que se me ha ocurrido, porque aquí yo creo que nosotros somos casi los únicos que le damos al cerebro para pensar en estas cosas. Porque la gente del Opus Dei, que yo sepa, no está pensando en estas cosas. Y los que piensan no se atreven a ponerlo por escrito por lo que les pueda pasar. Me refiero, por ejemplo, a que cuando en el Código de Derecho Canónico habla de que puede haber laicos que cooperen con las prelaturas personales, pero que tienen que ser los estatutos de la prelatura personal los que establezcan el modo de cooperar, pues yo creo que una de las cosas que habría que contemplar es si esa cooperación con la prelatura ha de hacerse a través de una asociación de laicos o
incluso se puede hacer a título individual. O sea, que pueda haber laicos que cooperen con la prelatura a título individual o laicos que cooperen con la prelatura como miembros de una asociación pues de laicos, ¿no? Pero claro, esa asociación de laicos tendría que tener una independencia total de la prelatura, una independencia total. Y solamente tendrían como punto de conexión aquellos aspectos de cooperación en la misión de la prelatura, nada más. Claro, Perdona, sí. yo quisiera decir algo, Antonio, y es un poquito por encima de toda esta discusión específica, jurídica o teológica, o este análisis profundo de lo que se está, de cómo se pueden plantear los estatutos del Opus Dei, etcétera. Y es que estamos un montón de gente aquí que, bueno, nunca nos hubiéramos encontrado en una tertulia, porque eso no son numerarios, las otras numerarias auxiliares, pero tenemos una tertulia de personas que estamos tratando de resolverle el problema, en cierto modo, en nuestros corazones, a las personas que queremos que todo esté dentro de la obra. Y lo estamos haciendo porque nos mueve esa preocupación por estas personas, nos mueve el deseo de encontrar para nosotros una respuesta también. El amor, yo tengo familiares muy cercanos que son de la obra y son personas muy queridas, a quienes estimo infinitamente. Y veo que este mismo tipo de conversación, pues no se podía tener. Alguien comentaba alguna vez que era una de las razones para no tener amistades particulares, no era solamente que se podían dar relaciones homosexuales, sino que eh, se empezarían a tener este tipo de discusiones que estamos teniendo aquí sobre lo que debe ser o no debe ser la obra, el tipo de discusiones que se deberían estar teniendo para ir a preparar ese Congreso General. Me impresiona mucho que seamos nosotros, como decías tú hace un momento, los que estemos hablando de estas cosas. Y por lo menos para mí sale de ese amor, de esa consideración a todos los demás, Ricardo. Eh, Me parece muy interesante lo que plantea Gianfranco y también, Antonio, lo que tú has dicho. Y le voy a robar un minuto al profesor, que vi que había pedido la palabra. Y me disculpo, profesor. Este, hay un cómico inglés muy irreverente, pero una persona que, digamos, defiende mucho las libertades, que en un stand-up dijo que si, dijo algo así como, si sabes algo chistoso, tu deber es contarlo para que las personas se rían, porque el humor es un gran recurso que tenemos, ¿verdad? Entonces, a raíz de esto que estaban contando ustedes, recordé una historia chistosa que contaban de la época comunista. Es un chiste que viene de la época comunista de Polonia, que entonces decía que dos guardas estaban parados enfrente de la puerta del Palacio Presidencial haciendo guardia, y entonces uno le preguntaba al otro, ¿puedo hacerte una pregunta, Marsek? Y Marsek decía, claro que sí, Tadeus. Y entonces Tadeus le preguntaba, ¿qué piensas del régimen, Marsek? Y entonces Marsek, un poquito dubitativo, dice, pues yo creo que lo mismo que tú, Tadeus. Y entonces Tadeus le dice, lo siento, Marsek, tengo que arrestarte. Entonces, lo que decía Gianfranco, que era que, digamos, si nos hubieran dado la oportunidad de hablar, digamos, o si les hubieran dado a muchas personas la oportunidad de hablar, hubieran sucedido cosas como estas, ¿verdad? Eh, y sobre todo por el tema del sentimiento de que algo estaba raro, ¿verdad? Una persona profesional en psicología me dijo alguna vez en estos grupos, lo que ocurren son estafas, es decir, te estafan. Una estafa es un concepto que siempre relacionamos con lo económico, pero no, jurídicamente es montar un ardid para generar un engaño que produce un beneficio para alguien y un perjuicio para otra persona. Eso es una estafa, ¿no? Entonces decía, aquí te estafaron. Bueno, ok, muy bien. Y te estafaron, por ejemplo, por decir que la pertenencia respondía a la voluntad de un ser infinitamente superior, una cosa que le llaman. Y después, Ahora sí, perdón, ya que ya te, ya, sí, es que me perdí un momento.
O por ejemplo, que habían libros que no se podían leer, ¿verdad? O sea, yo recuerdo aquella frase de la iglesia quitó el índice, pero yo aquí tengo el mío, ¿verdad? Es una cosa, pero demoledora, es decir, es el miedo a la verdad, el miedo al pensamiento crítico, el miedo a la ciencia, quizás, no sé. Entonces, sí, y yo estoy consciente de lo que dice Gianfranco, ¿verdad? De tus familiares que están ahí. Yo no conozco casi gente del Opus Dei, mis familiares no son del Opus Dei. Tengo un amigo que vive en Valencia, es profesor, lo estimo mucho. Una profesora de Guadalajara que estimo mucho y una ex compañera de la universidad. Y los menciono por aquello de que les dé por entrar a esta video cuando esté colgada en YouTube y les quiero decir que no estoy hablando mal de las personas, ¿verdad? Hay personas evidentemente muy buenas. Y sí, está bien, no le tenemos que hacer la tarea, ¿verdad? Yo creo que lo que está diciendo Gianfranco es lo correcto. Nos preocupa la gente, porque la gente es primero, y nos preocupa también nosotros, porque necesitamos muchas veces respuestas y comprender mejor las cosas. Por eso es que yo decía al inicio de mi locución que yo le agradecía a Antonio Moya, pues sus enseñanzas, porque mucha gente me ha intentado a mí hablar sobre estos temas y yo simplemente he cerrado la puerta, pero a raíz de estas conversaciones tuyas, Antonio, y propiciadas por Jordi y por todos ustedes, más bien yo he aprendido muchísimo y he logrado comprender muchas cosas. Eso después de 30 años, o sea, vamos a ver que son cosas que andan por ahí dando vueltas todavía, ¿verdad? Entonces, que yo creo que sí es importante. Ustedes, algunos tienen menos tiempo de estar afuera y conocerán mejor la organización tal y como está ahora. Y ya le doy la palabra al profesor porque si no me va a matar. Ay. Profe, tiene que desactivar el micrófono. ¿Se me puede oír ahora? Le da un besito. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, se oye muy bien. Sí, sigue. Bueno, pues yo seré más o menos breve. Solo quería comentar dos cosas. Una es anecdótica y la segunda tiene que ver con los estatutos, ¿no? Que hablaba Antonio, que hemos hablado mucho. Uno de los artículos que más me llaman la atención de los estatutos es el 183, que habla de que cuestionarlos es pecado, ¿no? Os aconsejo que leáis el artículo 183 de los puntos 1, 2 y 3, ¿no? Según este artículo, aquí todos estamos pecando, porque de una forma directa o indirecta emplea la palabra pecado, ¿no? Claro, pecado para un miembro del Opus Dei no tiene la misma resonancia que para mí. O sea, a un miembro del Opus Dei le dices que, oye, que si cuestionas los estatutos es pecado, jolín, pues ya le entra el rabo entre las piernas, ¿no? A mí, cuestionar los estatutos es algo puramente académico y no tiene nada de pecado, nada. Pero ahí se atreven a ponerlo. Yo no sé cómo la Iglesia llegó a aprobar esta historia, ¿no? Porque los pecados son pecados desde toda la vida, es decir, no se puede inventar un pecado en el siglo XXI, ¿sabéis? Y ponerlo en un texto legal. Esto ya tiene un matiz muy fuerte, decir esto es pecado, ¿no? Con lo cual, yo lo dejo a los intérpretes, lo del artículo 183, mientras hablaba y si os escuchaba, lo he vuelto a mirar en la página web, ¿no? Lo he buscado y efectivamente es así, ¿no? Esto debería eliminarse completamente de los nuevos estatutos. No se puede tener a una organización amenazada con que cuestionar su texto legal es pecado. Y sobre todo con el énfasis que meten ahí dentro de que todo puede ser pecado. Hasta ponerse en ocasión de pecar ya es pecado, ¿no? O sea que, en fin. Y claro, por eso los del Opus, los miembros, quizás dicen, hombre, no me voy a meter en este chat porque ahí puede ser que yo peque, ¿no? Puede ser que esté, en fin.
La segunda fue una cosa anecdótica que me pasó en mi juventud, que yo tenía 21 años en la época del fundador, y un sacerdote, un tal don Joaquín, no me acuerdo de su apellido, me dijo que el fundador del Opus Dei era la persona que más gracia de Dios había tenido desde San Pablo. Así, punto y rayo. La persona que más gracia de Dios había tenido en la historia desde San Pablo. Luego vino un artículo en Romana que también lo reflejaba esto. O sea, consiguieron que un cardenal lo pusiera en Romana. Bueno, dicho esto, yo digo que ningún ser humano puede saber quién tiene más gracia de Dios en esta vida. Esto es imposible. O sea, este sacerdote pecaba con la lengua, porque es imposible que un ser humano sepa a quién Dios da su gracia y sobre todo a nivel más o menos, ¿no? Entonces, esto es un botón de muestra de lo que decía Antonio al principio y también vosotros, de la excesiva deificación del fundador, ¿no? O sea, deificación. Después de San Pablo viene San José María y se acabó ahí, porque es el que más gracia de Dios. Pero ¿cómo se sabe la gracia de Dios? A ver, ¿qué medida, qué unidad de medida tenemos para eso, ¿no? Para poder afirmar que cualquiera de nosotros aquí tiene más gracia de Dios que el otro. No hay una unidad de medida. Esto no se puede saber en esta vida. Bueno, y con esto, estas dos aportaciones y enviándonos un abrazo a todos, pues termino mi aportación al chat. Mira, sobre lo que has dicho, yo corroboro que en el Opus Dei yo he oído más de una vez que a lo largo de la historia de la salvación ha habido 3 personas señeras, que son Moisés, San Pablo y San José María. Y luego, Pues sí. sin ir más lejos, hay un libro, que yo lo tengo, como muchos libros, que es de un teólogo llamado Cornelio Fabro, que os sonará, que se titula El temple de un padre de la Iglesia, en donde sitúa a San José María como uno de los padres de la Iglesia, lo cual, para empezar, es de una gran ignorancia, porque los padres de la Iglesia son de los primeros siglos, no del siglo XX, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, quiero decir que efectivamente ese carácter exorbitante que se le ha dado a la figura de San José María es un auténtico lastre que les va a perjudicar mucho, porque claro, hay muchísimos textos de San José María, muchísimas películas. Es verdad lo que dice Ricardo, que en los últimos años se están censurando a su propio fundador en los vídeos, ¿eh? Yo tengo bastantes vídeos de San José María, porque os acordaréis que hace años se vendían incluso tertulias completas de San José María. Y bueno, entonces, claro, esos vídeos, pues ha habido que recortarlos. Y lo que es verdaderamente penoso es que desde la propia organización se dediquen a censurar a San José María. Y por otra parte, pues se dediquen a exaltarlo. Al final, yo lo que he dicho alguna vez en Opus Libros es que están reinventando a San José María, porque incluso sacan cómics de San José María en donde ponen de cuando San José María era niño, le ponen en escenarios o en situaciones que nunca vivió, ¿no? ¿eh? O sea que realmente se están reinventando la figura de San José María, cogiendo lo que pueden coger de él, ocultando lo que no hay más remedio que ocultar. El problema lo tienen también en el libro Camino. Yo, que de vez en cuando paso por una librería religiosa de Córdoba, pues suelo mirar a ver por qué edición van, ¿no? Y claro, lo que hacen como Camino está plagado de tonterías, junto con otras cosas positivas, por supuesto, pero de cosas inasumibles hoy día, ¿no?
pues todo lo relativo al machismo o al proselitismo o a una serie de cosas que son totalmente inaceptables, ¿no? Pues claro, Camino, que ha sido el libro estrella del Opus Dei durante tanto tiempo, pues ahora se ven con dificultades para reeditarlo, porque claro, ¿cómo van a reeditar una cosa así? Entonces lo que están haciendo es sacar ediciones pequeñitas, ¿eh? Para que figure como que lleva muchísimas ediciones el libro, pero claro, y para que se vea que se sigue editando, pero la realidad es que son ediciones muy limitadas, ¿no? Por ejemplo, el libro Conversaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer, yo creo que hace años que ya no se reedita, ¿no? O sea, es un libro que no son capaces de enseñarlo, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, están sacando libros de la predicación oral, libros póstumos que no se sabe ni quién los ha escrito ni nada, pero que le ponen a San José María a decir cosas que a lo mejor nunca dijo, ¿no? ¿Eh? O sea que, en cierto modo, están reinventando a su fundador. Eh, yo traía también hoy una serie de cosas que, mm, que yo resumiría diciendo que el Opus Dei, como toda secta que se ve un poco acosada, entre comillas, por la pura realidad, pues es una entidad mutante, porque eso de no tener ninguna norma escrita pública y sí tener normas ocultas, lo que permite es decir que lo que antes se hacía nunca se ha hecho, o que aquello que se hacía ya no se hace. Por ejemplo, el tema de ir al cine, pues ahora tengo entendido que ya los numerarios y las numerarias ya les dejan ir al cine, ¿no? ¿Eh? En mis tiempos, por supuesto que no, ¿no? Y luego, pues, el tema de las Bueno, es que cartas. basta aprender Netflix, ¿no? O sea, no es que haya que ir al cine, hay que Claro, ponerlo. por ejemplo, el leer la correspondencia, el ir a comprar ropa acompañado de otro numerario, el consultar los gastos extraordinarios, el ir al cine, que en mis tiempos aquello se decía que los numerarios no van a manifestaciones públicas de regocijo. Es lo que se nos decía. Los numerarios no vamos a manifestaciones públicas de regocijo. No sé si os acordaréis los que sois un poco más mayores, pero ese era el lenguaje que se empleaba, ¿no? ¿Eh? Por ejemplo, a entregar la cuenta de gastos, a rellenar las carpetas de los encargados de grupo, a hacer los informes de conciencia de los que van a hacer la admisión, la oblación o la fidelidad, el cilicio y las disciplinas. Pues, por ejemplo, hace poco, pues ya he oído que se empieza a decir que no, que en el Opus Dei no, o lo del cilicio y las disciplinas es una cosa voluntaria del que quiere. Eso es mentira. Yo, que me fui hace 6 años del Opus Dei, recuerdo los últimos años míos en los que yo hablaba, al hacer la charla, le decía al que llevaba mi charla que no me parecía bien lo del cilicio y las disciplinas, pues siempre me decía: Antonio, el cilicio y las disciplinas son algo esencial en la vida de un numerario. O sea, y siempre lo ha sido. Y recordamos anécdotas de Javier Echevarría, cuando hablaba del cilicio y las disciplinas. O sea que y esto hace muy pocos años todavía. O entregar el sueldo. Pues parece ser que ya a los agregados ya se les está diciendo que no es necesario que entreguen el sueldo. ¿eh? Ah, Luego, no cenar fuera del centro, pues bueno, eso ya. Yo recuerdo que Laureano López Rodó, que como sabéis fue ministro de Franco, que era numerario y tal, pues este daba una charla que dio él, pues decía que un numerario jamás cena fuera del centro. ¿Mm? Bueno, entregar el sueldo, tal, lo de la charla, pues
Hombre, ahora digamos que en el tema de la charla, pues ahí se hace la vista gorda con aquellos numerarios un poco críticos, ¿no? Que no quieren hacer la charla o con los que no quieren ir al curso anual. O no tener películas propias o libros propios. Yo me acuerdo que para mí era una pelea continua el tener libros. O sea, yo en mi habitación era el único, era un numerario raro porque mi habitación la tenía plagada de libros, ¿no? Y siempre estaba oyendo que me decían que eso era una falta de pobreza, que tal, que los entregara al centro. Y digo, no, joder, que estos libros son míos, coño, que los leo yo, o sea, y son como mis herramientas, ¿no? ¿Mm? Eh, lo de la censura de las películas, lo de la seguridad social, el tema de las numerarias auxiliares argentinas y muchos más, o sea, todos los oficiales de delegación, todos los que han trabajado en trabajos internos y que a la hora de la verdad parece que eran voluntarios tontos que jamás se preocuparon del futuro de su vida. O sea, ¿en qué cabeza cabe un voluntario que no se preocupa de su vida? Hombre, hasta los voluntarios que están en África, pues tienen un poco de seguridad pues personal, porque es lógico, o sea, es algo que forma parte de los mínimos derechos humanos, ¿no? Lo de los pantalones de las numerarias, o sea, es que esto es increíble, ¿no? O sea, yo recuerdo una supernumeraria que se fue del Opus Dei por este tema. Y yo, cuando me enteré de aquello, digo, pero bueno, ¿cómo es posible que en el Opus Dei hayan permitido llegar a estos extremos de preferir que se vaya del Opus Dei una persona a dejar que cada cual vista como quiera, ¿no? O sea, sobre todo el tema o sea, todos recordamos aquellas tertulias de San José María en donde se ponía a criticar los pantalones en las mujeres, o sea, una cosa increíble, ¿no? Claro, todas estas cosas van mutando, y ahora, pues, resulta que, bueno, pues que nunca se han producido, según dicen ellos, o que ya, no, esto ya no se da así y tal. Yo creo que todo esto tiene una razón de ser, y es que esto que está pasando ahora con los estatutos, Ocariz lo veía venir, y en los últimos años se ha producido como una especie, como dirían los franceses, laissez-faire, ¿no? De dejar hacer, dejarles que cada cual haga un poco lo que le venga en gana, o un poco como aflojar la presión o aflojar el control por lo que les viene encima, y es que sea cual sea la forma jurídica que tengan en el futuro, a partir del mes de abril, lo que sí está claro es que los laicos no van a ser como han sido hasta ahora. Es decir, no van a ser religiosos disfrazados, sino que van a tener mucha más independencia y más autonomía, o al menos eso es lo que me imagino que desde la Santa Sede les van a imponer, ¿no? Y claro, el problema es que en esa especie de guardería de adultos que es el Opus Dei, pues los laicos no saben ser adultos, no saben pensar por sí mismos, no saben tener sentido crítico, no saben, eh, no saben, pues eso, dialogar sobre cosas que para ellos son temas tabúes, ¿no? ¿Eh? Y quizá toda esta descompresión que están viviendo dentro del Opus Dei, que en cierto modo también es un poco como un síntoma de descomposición, ¿no? Oye, Pues Antonio, lo que me llama la atención, estos cambios que estás mencionando, de los cuales no tenía noticia, bueno, y que me alegran porque este, lo que pienso es cuántas correcciones fraternas ya se quedaron sin ¡oh! sentido, ¿verdad? Porque Claro, 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 se recuerdan. Bueno, claro, también claro. manifiesto algo. Desde luego.
cuando yo tuve algún tipo de autoridad, muchas de esas cosas no las cumplí. Y dije, y le levanté a la gente ciertos temas, o sea, y lo confieso. O sea, y digo, bueno, ok, la gente me podría reclamar, oh, qué mal. Simplemente no me sonaba y eso para mí no era relevante. Bueno, tal vez les dice, bueno, que me fuera porque no tenía ese espíritu crítico. Pero hombre, es que son cosas que rayaban en lo absurdo, ¿verdad? Y entonces, vistas desde afuera, las personas buenas que veían a la institución desde afuera, mis amigos de la universidad, mis amigas de la universidad, por cierto, yo tuve amigas en la universidad, así que qué mal espíritu. Pues decían, hombre, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? ¿Qué es esa cosa tan rara, tan curiosa? ¿Verdad? Me alegra, la verdad, saber que esos temas les han quitado importancia, pero si era materia de corrección fraterna, era materia de mal espíritu. Y no pueden decir eso. Ah, y quiero decir algo más. Eso de reconstruir el pasado, qué delicado, qué delicado. Porque yo soy testigo de primera persona de indicaciones de sustituir una página de un documento interno por otra, en la cual las cosas que se decían eran distintas. O una foto que se sustituía por otra, porque aparecía en esa fotografía alguien que ya no estaba. O para que cuando dijera, el medio más portentoso de formación es la confidencia, dijera, el medio más portentoso de formación después de los sacramentos es la confidencia. Todo eso lo recuerdo, porque me parece escuchar a George Orwell, ¿no? de los cambios de los mandamientos de los animales en el techo del granero, de la granja animal. Es que parecía algo así, ¿no? Y entonces uno veía esto y decía, bueno, y la verdad, para efectos prácticos, pues una de las cosas que yo tengo que averiguar es qué hacía yo ahí, porque tampoco era creyente, ¿no? Entonces también esa cosa fue un poco extraño, pero sí me alegra un poco saber que por lo menos eso pues ha beneficiado a algunas personas buenas. Hombre, Ricardo, yo creo que aquí todos los que hemos estado en el Opus Dei, quien más o quien menos, hemos participado voluntariamente de todas esas cosas. O sea, que quiero decir que a mí no me da reparo el reconocer y pedir perdón, ¿eh? De lo que yo haya podido contribuir a todo eso. También es verdad que tampoco soy el principal culpable de ese plano inclinado en el que me vi sometido sin darme cuenta, ¿no? Pero bueno, quiero decir que esas cosas yo creo que ahí están, ¿eh? Habremos cometido cosas mal, y otras no tan mal, ¿no? Sobre lo que decías de que hace un momento me ha venido a la cabeza una cosa que me dijo un numerario, no digo exnumerario, sino numerario, hace unas semanas, que él en determinado centro de España llevaba como encargo el fichero de los autores prohibidos. Entonces, en un momento determinado llegaron unas fichas nuevas que había que sustituir por las antiguas y uno de los autores era el cardenal Ratzinger, que estaba calificado con un 6. Estaba calificado con un 6. Es decir, que según el elenco que se tenía en aquellos años, pues el 6 significaba que tenía que tener permiso expreso del padre aquel que quisiera leer algún libro del cardenal Ratzinger.